Comenzamos con la clase número 9 del texto Cultura de Paz. El contenido es el siguiente. Trascendencia y transformación del conflicto para la convivencia pacífica. La importancia de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de paz. Estrategias para la mejora de la convivencia en favor de la cultura de paz. Empezamos desde la página 80 y terminamos el tema número 9 dentro del capítulo 3 que ya hemos mencionado en la página 95. Por favor, tomen en cuenta el avance de la materia. Muchísimas gracias. El arbitraje. El arbitraje es el método alterno más formal y jurídico para la solución de conflictos. El arbitraje es un proceso sui generis, porque tiene un sustento procesal jurídico como un juicio, se asimila a un juicio, y también tiene un sustento administrativo, vale decir que se asimila también en gran parte a un proceso administrativo. Es decir, que tiene dos fuentes, una jurisdiccional y otra fuente administrativa. Ahora, ¿por qué es uno de los más formales? Debido a que se desarrolla bajo distintos lineamientos que son aceptados en virtud al principio de la voluntariedad. En virtud al principio de la voluntad de las partes deciden someter su disputa, su controversia, a la decisión de un tercero. Vale decir que las partes se ponen de acuerdo de antemano para que un tercero, llamado árbitro, sea quien resuelva el conflicto. Ahora bien, estos lineamientos, estos procedimientos de arbitraje generalmente son creados por organismos nacionales e internacionales. Generalmente son de carácter comerciales y son también de carácter profesionales, de tal manera que estos órganos internacionales y nacionales, como son las cámaras de comercio a nivel internacional, son las que elaboran sus reglamentos basadas obviamente en las leyes de conciliación y arbitraje y ponen a disposición de terceros interesados quienes toman la decisión de acudir o no de acudir a estas instancias en sede administrativa. Históricamente, el arbitraje ha sido uno de los principales métodos de administración de justicia. Sucedió antes del surgimiento del derecho inclusive. Muestra de ello es que se pueden encontrar relatos sobre la mitología griega en los que se mencionaban que los conflictos entre los seres mitológicos eran resueltos por terceras personas elegidos por los propios contendientes, llamados sabios. Entonces, ¿qué es el arbitraje? Esta pregunta se responde con facilidad al mencionar que se trata de un procedimiento en el cual dos o más partes le solicitan y le piden a un árbitro que resuelva el conflicto que ellas no pueden resolver y le dan poder para hacerlo. Es decir, que someten su controversia al tercero para que éste emita un laudo. El laudo es la sentencia que adquiere calidad de definitiva. Detrás de esta simple definición encontramos todo un entramado jurídico que le da sustento y validez al arbitraje. Primero, las partes son las responsables de que su problema se delegue a un tercero. Es decir, que las partes deciden voluntariamente a que un tercero sea el dirimidor de su conflicto.
De ahí que éste tenga que observar determinadas formalidades y procedimientos para resolver de manera adecuada y no caer en una responsabilidad civil o penal, vale decir, de no administrar la justicia mal, más por el contrario, de dar una administración de justicia alterna a los tribunales ordinarios, pero que sea ecuánime y justa. El arbitraje se configura cuando los contendientes o las partes en conflicto acuden a un tercero ajeno al conflicto y se someten a la decisión de este tercero sobre el conflicto. De este modo, estaríamos frente a los elementos que constituyen la justicia heterocompositiva de arbitraje. Es decir, esta figura de heterocomposición significa que el litigio no lo van a someter a un juez, sino que ellos voluntariamente solicitan a un tercero que resuelva su conflicto. La característica del arbitraje es similar a la de la mediación, similar también a la de la conciliación. Sin embargo, es importante señalar que existen diferencias. Primero, que el arbitraje es un procedimiento judicial y administrativo. En cambio, la conciliación o la mediación no son procedimientos, más por el contrario, son técnicas alternas de solución de conflictos en las que un tercero va a conciliar y mediar y ofrecer la resolución de un conflicto. Vamos a ver a continuación algunas características del arbitraje. El arbitraje es una garantía. El tribunal arbitral se constituye en el momento en que surge el conflicto, vale decir, de forma posterior o coetánea al conflicto, no anterior. El árbitro fundamenta sus decisiones en las normas jurídicas, como también lo puede hacer en los usos y costumbres, sobre todo de carácter comercial. El arbitraje es ágil, es rápido, vale decir que tiene plazos, pero que son cortos. En cambio, en la justicia ordinaria, el proceso o el juicio tiene plazos, si bien son perentorios, pueden ser postergados o ampliados a solicitud de las partes, lo que hace que haya retardación de justicia. Además, en la justicia ordinaria hay dos instancias: el recurso de apelación y luego el recurso contra el auto de vista o el recurso contra los autos de vista de la Corte Departamental de Justicia, y finalmente la instancia del recurso de nulidad y o de casación. De tal manera que un proceso ordinario puede, quién sabe, durar la vida útil que tenga una persona o el abogado. En cambio, en la justicia administrativa, el arbitraje solo tiene una instancia de carácter obligatorio. Parecería que el arbitraje es más económico. Sin embargo, el arbitraje no es gratuito, a diferencia de la justicia ordinaria, que es gratuita. De acuerdo al precepto de la Constitución Política del Estado, la justicia ordinaria es gratuita. El arbitraje no lo es. El arbitraje es confidencial. Vale decir que se aplica el principio de la reserva de la información y también de la del sigilo profesional. No se puede develar la información. El laudo arbitral tiene calidad de sentencia. El laudo es vinculante, por tanto, obliga de forma a las partes a su cumplimiento, de forma obligatoria, valga la redundancia.
El laudo o la sentencia es dictada por los especialistas en la materia que versa el arbitraje. Vale decir que son ellos los que, investidos de la autoridad competente, solo emiten el laudo para ese caso que han atendido. Una vez que emiten el laudo, esos árbitros que han sido elegidos dejan de tener la calidad de árbitros. En cambio, en la justicia ordinaria, el juez siempre va a ser juez, atienda o no atienda casos, ¿no? Entonces el árbitro solo es designado para un caso específico y deja de ser árbitro el momento en que emite su fallo o laudo arbitral. Ahora bien, vamos a respondernos una pregunta, una consulta. ¿Quién puede ser árbitro? ¿Puedo ser árbitro yo? Técnicamente, las cualidades del individuo definen quién puede ser árbitro. En particular, la profesión y la especialidad que tenga la persona, ya que para ser árbitro se requiere ser un experto. Por ejemplo, se requiere ser conocedor o especialista en, por ejemplo, en ingeniería financiera, cuando tienen que ver asuntos que tengan relevancia con inversiones en empresas, por ejemplo, o en medicina, en asuntos que tengan que ver con la salud de las partes que están en conflicto, o en su caso, con arquitectos cuando hablamos de unas construcciones o de algunas obras. Entonces, el árbitro debe contar con capacidad, con idoneidad, con ética sobre todo y transparencia, ya que asume una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, ya que debe actuar de manera imparcial, sin tener ni preferencias ni intereses particulares con alguna de las partes. No obstante, que sea el árbitro designado por las mismas partes que están en conflicto. Aún sea designado por las mismas partes que están en conflicto, el árbitro debe actuar de forma imparcial. Ahora vamos a ver las diferencias en la negociación, la mediación y la conciliación respecto a el arbitraje. Es importante diferenciar los medios alternos de solución de conflictos o de controversias para entender su instrumentalización y su aporte como herramientas de paz, con el fin de determinar cuál es el más idóneo según la situación y el conflicto. De tal manera que vamos a ver ahora sus diferencias para conocer en qué influyen o dónde se pueden aplicar como medios del sistema adversarial. Los rasgos más distintivos de la negociación son los siguientes. Primero, se busca un beneficio mutuo entre las partes, que nazca o que surja de un clima de confianza y de objetividad. Incumbe a la sociedad, vale decir que no es limitativa en cuanto a las personas o materias, y es una actividad competitiva. Antes de señalar los rasgos de la mediación o de la conciliación, vamos a ver cuándo se dan algunos de estos casos en específico. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos de la mediación? Las partes son guiadas por un tercero, ya que solas no pueden solucionar el conflicto. Participan conjuntamente del conflicto con el tercero. El tercero tendrá que ser un experto en la materia. Se satisfacen los intereses de ambas partes, es decir, de los particulares. No existe un proceso predeterminado en la mediación. La mediación termina en el momento en que las partes decidan. Pueden
dejar de asistir, o pueden desistir, o pueden no acudir a las últimas invitaciones, deciden no asistir más. El acta con la que termina la mediación es vinculante para las partes. En la mediación no hay ganador ni hay perdedor. Las partes son las que designan el lugar del proceso y del idioma que van a utilizar. Es rápido y económico, porque estamos hablando de una o dos o tres audiencias. Y es económico porque en algunas instituciones es gratuito, en otras se paga un arancel que está establecido por la institución. Ahí vemos el ejemplo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA de La Paz, que la conciliación es gratuita. Pero vemos otras instituciones, como ser la Fundación UNIR, que goza de un arancel debidamente aprobado por el Ministerio de Justicia. El cumplimiento del acta que emerge como resultado es vinculante y obligatorio para las partes, pero ya su cumplimiento es voluntario. Ahora vamos a ver algunos rasgos distintivos de la conciliación. Un tercero propone la solución y persuade a las partes. La conciliación en algunos casos puede ser considerada una etapa previa al arbitraje. El tercero también es un experto en la materia. La solución satisface a ambas partes, a los particulares. Generalmente se ajustan y se apegan a los reglamentos que están establecidos en los centros de conciliación. La conciliación es una invitación que se le hace a la otra parte para que un tercero que asiste a las partes escuche a ambas y a través de un acta de conciliación definitiva y final, el conciliador proponga, sugiera la solución que las mismas partes establecen. La resolución es vinculante. El conciliador culmina su actividad con un informe y un acta conciliatoria. La designación del lugar y del idioma es definida por las partes y el cumplimiento del procedimiento al final del acta es voluntaria. Ahora vamos a ver algunos rasgos del arbitraje. Ahora veremos los rasgos distintivos del arbitraje. El arbitraje es un proceso judicial y administrativo. Es menos ritualista porque rige el principio de la flexibilidad y de la informalidad y es rápido. Es simple e informal, a diferencia de un juicio ordinario que es lleno de solemnidades y formalidades. Armoniza la relación comercial, satisface los intereses de los particulares, es confidencial. El proceso se desarrolla conforme al derecho o a la equidad. Se desarrolla de forma institucional o ad hoc, vale decir que las partes pueden decidir qué entidad va a administrar el arbitraje. Por ejemplo, Ilustre Colegio de Abogados de la Paz, en el Centro de Conciliación y Arbitraje. O, por ejemplo, Colegio de Ingenieros de la Paz, o Colegio de Arquitectos. O, por ejemplo, Cámara Nacional de Comercio de la Paz. O, por ejemplo, Cámara Nacional de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz, CAINCO. Las partes eligen dónde ventilar sus conflictos. Queremos resolver nuestro conflicto en la Cámara de Comercio de Tarija. Acuden a esa cámara. Queremos hacerlo en la Fundación UNIR. No, queremos hacerlo en el Colegio de Abogados de la Paz. No, en el Colegio de Ingenieros, etc. Entonces, es institucional en ese caso. El fallo que emiten los árbitros, denominado laudo arbitral,
es vinculante. Y el fallo, además de ser vinculante, se equipara con la calidad de una sentencia, en única instancia. No hay recurso de apelación. Los árbitros son los expertos en la materia, quienes son designados para fallar solo en ese caso. Las partes son las que deciden el lugar donde se va a resolver el litigio y el idioma en que van a utilizar. Y también las partes pueden designar el derecho aplicable, vale decir, qué legislación va a regir el procedimiento al cual las partes van a quedar sometidas. Porque si se trata de que existen 2 o 3 legislaciones, las partes deciden a qué jurisdicción se someten. Un ejemplo. Vamos a ver el divorcio de una boliviana que ha contraído matrimonio con un argentino. Pero la boliviana casada con argentino viven en México. Y en Estados Unidos, donde era su último domicilio conyugal, deciden separarse. ¿Cuántas legislaciones hemos conocido? La de la nacionalidad de la cónyuge esposa, boliviana. La de la nacionalidad del cónyuge esposo, Argentina. El lugar donde residían, puede ser México. Pero el lugar del último domicilio que vivieron de forma conyugal o de forma armónica, que era Estados Unidos. 4 legislaciones. Ahora, uno de los dos va a interponer la demanda de desvinculación, la demanda de divorcio. ¿Qué legislación elegimos? ¿La boliviana, la argentina, la mexicana o la norteamericana? Entonces, las partes serán las que podrán designar qué legislación va a regir su resolución de disputa. En este caso, en el divorcio no se aplica, pero es un ejemplo, porque es un aspecto de carácter familiar. Pero en aspectos comerciales sí se aplica la legislación que las partes eligen, y eso se llama derecho aplicable. En el arbitraje se toma en cuenta la lex mercatoria, vale decir, el código de comercio. El arbitraje no trae consecuencias económicas, pero cuando tiene contenido patrimonial, sí va a afectar a una de las dos partes, para que, quién sabe, cancele daños, perjuicios, indemnizaciones y otros. El arbitraje muchas veces puede ser nacional o puede ser, de acuerdo a las partes que intervienen en el proceso, internacional. Por ejemplo, las pensiones en Bolivia estuvieron administradas por las denominadas Fondo de Pensiones, Administradora de Fondo de Pensiones, AFPs. Y las AFPs fueron administradas por una empresa española, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de nacionalidad y procedencia española. Cuando Bolivia decide que las pensiones ya no estén administradas por los españoles y decide que estén administradas por los bolivianos, y de acuerdo a nuestra constitución, Bolivia crea una gestora que se encargue de las pensiones en Bolivia, la empresa española es retirada del contrato. Es decir, que se rescinde el contrato con los españoles, quienes tienen que irse del país. Como emergencia de esa nacionalización de la administración de nuestras pensiones, los españoles demandan al Estado boliviano de arbitraje. Entonces estamos hablando de un arbitraje internacional. Y el Estado boliviano pierde el arbitraje y tiene que cancelar por indemnización de daños y perjuicios
a la BBVA española más de 100 millones de dólares. Es un caso de arbitraje internacional. El arbitraje termina siempre con la emisión de un laudo y en algunos casos con una transacción que generalmente puede ser homologada. El arbitraje otorga seguridad jurídica a las partes. Bien, a continuación veremos los procesos judiciales, las características o los rasgos distintivos de la vía jurisdiccional. La vía jurisdiccional sigue a un proceso estrictamente basado en las leyes, por ejemplo, Código Civil, Código Penal, Código de las Familias, Código de la Niñez, Niño y Adolescente, etc. De acuerdo al tratadista italiano Giuseppe Ciovenda, la vía jurisdiccional es la que administra los procesos denominados ordinarios. Y estos procesos ordinarios se caracterizan porque son largos, son llenos de formalidades, a diferencia de los anteriores. La mediación, la conciliación y el arbitraje son procesos informales y rápidos. En cambio, el proceso ordinario son formales, son escritos generalmente, son llenos de incidentes y hacen que se demoren en el tiempo. Sus rasgos distintivos son de que estos procesos son tutelados por el Estado. Se aplica la ley de forma estricta. No hay flexibilidad ni informalidad. Todas sus audiencias y sus actuaciones son formales. El juez es quien administra el proceso y monopoliza el proceso. No son las partes las que pueden resolver su situación o resolver su propio conflicto, como en los otros procesos. No son las partes, ayudados o auxiliados por un mediador o un conciliador, un tercero. No, es el juez quien dicta la sentencia. El juez interpreta la ley y nunca interpreta las necesidades de las partes. Es un proceso formal y lento y tiene dos instancias: la sentencia y el auto de vista, y el recurso de nulidad y casación, que viene a ser la última instancia. Es como una tercera instancia. Entonces es moroso. Quién sabe, dura más de 2, de 4, de 6, de 8, de 10, hasta 15 o más años. Trae consecuencias económicas para una de las partes que tiene que indemnizar a la otra. Es proteccionista, sobre todo de los nacionales. Y muchas veces el juez carece de especialidad. Pero hoy en día los jueces ya se están especializando. Acá no se toma en cuenta la relación comercial, sino las pruebas que las partes presentan en el proceso. Bien, ahora veremos la trascendencia y transformación del conflicto para la convivencia pacífica. ¿Qué es el conflicto? El conflicto responde a una sencilla pregunta que no es tarea fácil debido a que existen muchas palabras que asociamos con este fenómeno social. Sin embargo, casi todas estas palabras o conceptos coinciden de forma general. Entonces, el conflicto es un proceso social en el que se confrontan los individuos o las sociedades debido a diversos factores: necesidades, intereses, objetivos, metas, ideas, posiciones, posturas, deseos
y quién sabe miedos. La relación entre ambas partes procura que ambas obtengan objetivos que muchas veces son incompatibles entre las partes. El objetivo de uno es distinto al de la otra parte. Una diferencia percibida de intereses muchas veces no se logra que coincidan simultáneamente. Dos partes que tienen posiciones contrarias y con posiciones distintas se enfrentan en un proceso. Entonces, el conflicto entre las partes radica en la propia percepción de la realidad de cada una de las partes. Sin embargo, es necesario que ésta interactúe con otras realidades. Ello significa que cada parte, de igual manera, tiene su propia posición. Cada parte tiene su propia versión. Cada parte tiene su propia posición. El punto interesante es encontrar la intersección de intereses que permita la sana convivencia de las personas y que estas posiciones, que inicialmente son irreconciliables, se puedan entender, se puedan reconciliar. Entonces, la transformación de los conflictos siempre van a involucrar a la sociedad. En este sentido, el conflicto es un proceso interrelacional construido socialmente que puede ser moldeado y superado a través de diversos caminos. El conflicto se convierte en una posibilidad de generar oportunidades, de tal manera que de esta manera las partes pueden plantear soluciones. La trascendencia y la transformación de los conflictos gira en torno a tres conceptos. Primero, la resolución para solucionar el conflicto. Segundo, la reconstrucción para reparar los daños ocasionados. Y tercero, la reconciliación para resolver el conflicto. Estos tres conceptos permiten generar habilidades y capacidades entre los actores. La posibilidad de construir o reconstruir las relaciones en un conflicto o de articular o desarticular una realidad va a permitir la convivencia pacífica de las partes. Para generar una cultura de paz y lograr la transformación pacífica de los conflictos, se requiere conocer más a fondo los fenómenos cotidianos, de tal manera que hay que estudiar las características, las clases, los elementos y las principales etapas o circunstancias de cada caso. ¿Cuáles son las características del conflicto? Características. Significa que son una serie de cualidades que se describen y se estudian de acuerdo a la naturaleza de los asuntos o casos. De esta manera podemos identificar el conflicto en las relaciones humanas. Seguir un conflicto es como seguir la trayectoria de un huracán. Vale decir que en cada momento puede cambiar su trayectoria. Algunas de las características del conflicto son las siguientes: dinámico, impreciso, inestable y complejo. Ahora vamos a ver los elementos del conflicto. Los actores. Se refieren a los actores
al individuo. Va a decir a las personas que ya tienen una posición, tienen valores, tienen ideas, tienen sentimientos, o a un grupo de individuos que interactúan, o a terceros, que pueden ser grupos que están vinculados o están subdivididos en subgrupos, o también pueden ser países o grupo de países o de organismos internacionales o de empresas. Segundo, la discrepancia se refiere a que las partes que mantienen una relación tienen un equilibrio en su interacción y que este equilibrio pueden perder o pueden perderlo, y a partir de perder ese equilibrio en su relación pueden generar una dificultad en su relación, de tal manera que pueden surgir varias causas, y ahí es donde surge el conflicto. El poder, según el tratadista Entelman, el poder es el punto clave de un conflicto y un factor determinante para el proceso. Describe el poder como la posibilidad o la capacidad de obrar, de producir efectos, y puede ser usado o referido por individuos o grupos, de acuerdo a la naturaleza del conflicto. Mapa. El mapa se refiere a un aspecto importante del conflicto a identificar. Es como descubrir la percepción de la realidad que tienen las partes. Por ejemplo, es cuando dos personas ven por la misma ventana y una ve el cielo, los pájaros, las nubes, y la otra ve el tráfico o la gente corriendo. En este caso, la primera se refiere a una visión tranquila de la naturaleza y la segunda tiene una visión distinta, hasta angustiante. La comunicación se refiere a que las personas transmitimos ideas, emociones, necesidades, molestias, angustias. En un conflicto, la comunicación es activa cuando las partes continuamente dan información a la otra parte. La comunicación puede ser utilizada en todas sus modalidades. Puede ser corporal, verbal, escrita, etc. La cultura. En un conflicto es necesario conocer si las partes comparten la misma cultura o tienen ascendencia distinta, porque el conflicto puede tener diferente matiz si es percibido desde una óptica con un sesgo cultural distinto. Algunas clases de conflictos. Podemos ver conflictos competitivos, perturbadores, reales, irreales, funcionales, disfuncionales, agresivos, no agresivos, flexibles, no flexibles. Se clasifican también los conflictos por sus tipos. Pueden ser con uno mismo, matrimonial, escolar, vecinal, laboral, de poder, de identidad, de expectativas, de valores, de creencias, de inadaptación, atributivo, de inhibición, de legitimación. ¿Cuáles son las etapas de un conflicto? El nacimiento del conflicto, el estallido del conflicto y las escaladas y desescaladas. Cuando en una relación surge una tensión entre las partes, se presentan cambios. Entonces, para una parte deja de ser armónico el conflicto, la relación,
deja de existir la armonía y la percepción del otro ya no es legítima. Entonces ya no hay comprensión, ya no hay entendimiento. Este es el punto en que los medios alternos de solución de controversias pueden ayudar a que regrese el terreno de la paz. El estallido del conflicto. En esta etapa, cada una de las partes fija más su postura y se centra más en sí misma, cerrándose a escuchar a la otra parte, por lo que se pierde el foco del conflicto. Entonces las partes generalmente se atacan con argumentos que ya no corresponden al conflicto original. Entonces acá la ayuda de un tercero es de gran utilidad. Escaladas y desescaladas. Entendemos por ello aquellas etapas donde se modifica la relación y la conducta de las partes, debido a que la relación ya no es estable y existen cambios abruptos y picos de ascenso y de descenso, donde la intensidad va en aumento y donde la intensidad también baja, va, podríamos decir, en desescalada, va reduciéndose. Entonces cesa la intensidad y muy probable que se eleve o se aumente. El método de trascendencia propuesto por Johann Galtung es uno de los métodos actuales más importantes para la solución pacífica de los conflictos. El gran valor de este método es que reside en la búsqueda creativa de soluciones alejadas de la violencia. Entonces busca centrar la atención en la raíz del conflicto, enfocándose en las motivaciones y en los intereses que llevaron a las partes a cometer dichas acciones. Primero, busca que las acciones dejen de tener preferencias en la violencia, es decir, que ese nivel de generar violencia deje de tener y deje de producirse, deje de generarse. Las características del método de trascendencia o transcend son las siguientes. Cambia las formas de comunicación. En momentos de tensión alta, la transformación y la mediación significa que va a buscar recuperar las posibilidades de comunicación entre las partes. Segundo, que busca cambiar las percepciones de cada participante sobre sí mismo, con los otros y también con los temas que producen el conflicto. Por lo tanto, ofrece una percepción más amplia y generosa de las personas y de sus intenciones y también de la situación. Y tercero, ayuda en la descripción dialéctica del conflicto. Va a decir que resulta la naturaleza prescriptiva de la reconstrucción de las maneras de percibir los conflictos. Este método busca la resolución, la reconstrucción y la reconciliación. Son tres partes del método de trascendencia o transcend. El método transcend parte de una incompatibilidad de objetivos, entendida como un impedimento para ejercer una función determinada. La empatía es una herramienta para frenar la violencia y volver a humanizar a los que estamos acostumbrados a ver como enemigos al prójimo. Sentir al otro como humano detiene la necesidad de atacarlo o de dañarlo, a pesar de estar en el camino para la consecución de los objetivos iniciales. Se abre la posibilidad de solucionar el conflicto por medios pacíficos, gracias a la comunicación proveniente de haberse sentido respetado por el prójimo.
Sentirse respetado y en confianza, por la otra parte, es un factor fundamental en la solución de los conflictos a través de medios pacíficos. La importancia de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de la paz. Esta tiene que ver con las siguientes características. Primero, las elecciones ya no se consideran como un mecanismo suficiente para que los ciudadanos puedan tomar parte de las decisiones públicas. Segundo, los partidos políticos tradicionales se han quedado deslegitimados por su desempeño socioeconómico, por la corrupción y por el desvío de los recursos públicos. Y tercero, una población con creciente interés e información acerca de la política es más eficiente si se encuentra informada y comunicada a través del papel que juegan los medios de comunicación masivos. Entonces, en este contexto, una respuesta por parte de los gobiernos consiste en abrir espacios de participación ciudadana como válvula de escape, además de que en las últimas décadas se ha institucionalizado en América Latina la función pública. Vamos a ver el Programa de Acción para la Cultura de Paz y No Violencia de la UNESCO. Busca empoderar a los grupos más vulnerables frente a las situaciones de conflicto, a favor de una cultura de paz. Por ejemplo, en los Estados Árabes, la UNESCO busca fomentar y garantizar plenos derechos de participación para promover el respeto e inculcar la ciudadanía y los derechos humanos. En el continente africano, la UNESCO se centra en la movilización de jóvenes por la ciudadanía y la no violencia a través de las TIC y campañas para que no exista la violencia. Las TICs se refieren a las tecnologías de la información y la comunicación. En América Latina y el Caribe, la UNESCO busca maneras para evitar que los jóvenes se involucren en procesos de violencia. El enfoque en este caso se centra en la educación y en la mejora de las oportunidades de vida para los jóvenes de la región. Estrategias para la mejora de la cultura de paz. Para establecer mejores estrategias tenemos 6 habilidades básicas para comunicarse de manera más efectiva. La escucha activa, los respetos de los límites, la empatía, respetar las otras opiniones, la objetividad y la despersonalizar el conflicto. Despersonalizar el conflicto. Con esto terminamos la clase número 9. Es importante que tomen en consideración y repasen las estrategias para mejorar la convivencia en una cultura de paz. No se olviden de repasar la escucha activa, respetar los límites de la otra parte o del interlocutor, la empatía, respetar las opiniones del prójimo,
o del interlocutor, la objetividad con la cual se debe llegar a un acuerdo y despersonalizar el conflicto. Vale decir, olvídense de lo que significa estar susceptibles con la otra parte. Olvídense de la personalidad de la otra parte y enfóquense más en solucionar el problema. Con esto terminamos la clase número 9 del libro Cultura de Paz de la unidad número 3. Muchísimas gracias por su atención.